Amén, amén. Estamos de vuelta aquí con la palabra. Sabemos que el Señor quiere hablarnos. Yo siento que el Señor te va a hablar. Yo siento que el Señor te va a explicar cosas que no habías entendido. Hoy las puedes entender por la gracia y el favor de Dios. Y queremos que el Señor nos hable a todos, hasta a mí, porque ahora cuando hacía un repaso de la prédica, digo, ¡ay, esto no lo había visto, esto no lo había descubierto! Porque el Señor trae palabra revelada. Y eso es lo más lindo, la palabra revelada en nuestras vidas. Amén. Cierra tus ojos, conéctate con el Espíritu Santo, que tu Biblia esté cerca, que tu libro de notas esté cerca, tu lapicero, y usted conéctese, no haga otra cosa, reverencie la palabra del Señor, reverencie su presencia, porque Dios quiere hacer cosas grandes. Le voy a enseñar, hermano, la reverencia que usted le dé a estos cultos será lo que usted le esté transmitiendo a sus hijos. Si sus hijos ven que para usted la palabra, el consejo de la palabra, la alabanza, la adoración tiene un lugar especial, ellos aprenderán a hacer lo mismo. Amén. Padre precioso que estás en el cielo, te amamos, te adoramos y te bendecimos en esta hora, Padre. Hoy invitamos al Espíritu Santo para que Él tome mi boca, tome mis palabras, tome mi mente y lleve esta palabra hasta donde Él se propuso hoy hablar. Padre, bendice a tu pueblo, Señor, que al abrir mi boca me sean dadas palabras de sabiduría. Concede a tu sierva que hable tu palabra con todo denuedo, mientras tú extiendes tu mano para hacer milagros. Señor, bendice, Señor, a esos oidores hambrientos de ti, hambrientos de conocer tu voluntad, hambrientos de conocer tu propósito y hambrientos de conocer tus planes. En el nombre poderoso de Jesucristo lo pido, y desde ya la gloria será para ti y la alabanza será para ti. Aleluya, amén. Yo estaba hablando el domingo que pasó sobre cómo Jesús fue a una higuera y vio que tenía hojas. Cuando una higuera ya está con hojas es porque ya está dando fruto. Pero dice en la Biblia que Jesús no halló fruto en ella, y entonces Jesús le manda palabras muy duras que la Reina Valera la traduce como la maldición de la higuera, perdón. Y él le dijo, nunca jamás nadie coma fruto de ti. Bueno, déjeme decirle que Dios es un Dios de propósitos. Usted me puede decir, pero qué injusto Dios. No, Dios no es injusto, Dios es justo. Dios hizo que esa higuera naciera en el camino para darnos una gran enseñanza. La higuera cumplió su propósito para el que Dios la había creado, pero el propósito normal, general de una higuera es dar fruto. Dios a todos nos hizo con un propósito, pero cada uno debemos dar el fruto que nos corresponde dar. Voy a decir algo. ¿Para qué hizo Dios los naranjales? Para que dieran naranjas. ¿Para qué hizo Dios, qué sé yo, los bananales? Para que dieran banano. Dios no espera que una rosa dé manzanas, porque las rosas son para dar flores. Ese es el propósito de ellas. Por eso la Biblia dice, creced y fructificad. Es una orden. La voluntad de Dios es que crezcamos, no que nos estanquemos. La voluntad de Dios es que fructifiquemos, que vayamos al siguiente nivel. Dios quiere que hagamos lo que Él planeó para nuestras vidas, pero muchas veces por falta de conocimiento el pueblo de Dios es llevado cautivo. Y yo hoy quiero analizar la vida de José, porque la vida de José es un ejemplo claro de que Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios de propósitos. Y abre tu Biblia en el libro de Génesis capítulo 37. Amén.
Génesis capítulo 37, ahí empieza el Espíritu Santo a hablarnos en esta noche. Y vamos a leer a partir del verso 26. Génesis 37, verso 26. Amén. ¿Lo tenemos? No, vamos a leer, vamos a leer desde el 1. Desde el 1, 37, 1, perdón, me equivoqué. Desde el verso 37, 1. Dice la Biblia: José es vendido por sus hermanos. Mire, esto es lo que se llama escudriñar una palabra. Vamos como a desmenuzar esta historia. Usted me puede decir, ay pastora, pero yo me la sé de memoria. Sí, pero tal vez no la he escudriñado con revelación. Hoy quiero que la escudriñemos con revelación. Mañana Dios nos puede dar otra nueva revelación de esta misma palabra, porque Dios es infinitamente sabio. Pero hoy quiero que atiendan la palabra. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre. ¿Se acuerdan? Yo mencioné que Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos, que Dios se lo llevó con un propósito, que Dios le habló que haría de él una gran nación y que en un tiempo su descendencia sería llevada a Egipto 400 años y que ahí sería esclava, pero que él la volvería a traer. Todo eso Dios lo planeó desde antes de la fundación del mundo y le reveló los planes a Abraham. Y Abraham caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted camina con un amigo, los dos van con el mismo propósito. Bueno, vamos a ir de tiendas, ok, vamos, y no van a ir a andar haciendo negocios, porque era ir a comprar. Entonces están totalmente de acuerdo. Los amigos se ponen de acuerdo. Pues Dios y Abraham eran amigos, son amigos todavía. Y Dios caminó y Dios le reveló. Dios le dijo que él le iba a dar un hijo. Ya ustedes se saben la historia. Nace Isaac. Isaac se casa con Rebeca. Rebeca también es estéril. Isaac ora por Rebeca. Dios la visita y ella tiene 2 niños en su vientre que casi la matan a la hora del alumbramiento. Y Dios ella era tanto el dolor, el sufrimiento, que ella deseó morirse, pero Dios le dijo, no vas a morir. Hay 2 naciones en tu vientre y el mayor servirá al menor. Ya Dios tenía todo planeado, ya Dios sabe cómo van a pasar las cosas. Dios conoce el futuro. La Biblia dice que fuimos hechos para la gloria de su nombre. Amén, amén. Ahora de esos 2 hijos nacen Jacob y Esaú, y ya sabemos toda la historia, que Jacob le roba la primogenitura y la bendición a Esaú, pero no se la roba porque pudo hacer y romper las reglas de Dios. Ya Dios se lo había dicho a Rebeca hacía muchos años que eso iba a pasar. Y también Esaú menospreciaba las cosas de Dios. Usted no ha visto que hay gente que si es de negocios está interesadísimo. Si vamos a hablar de modas, está interesadísimo. Si vamos a hablar de novelas, está interesadísimo. Pero si vamos a hablar de Dios, qué aburrido. Ya empezó la pastora con lo mismo. ¿Por qué? Porque hay gente que no está interesado en los planes de Dios. Y Esaú era uno de esos. Como primero nacido de esos 2 gemelos, nació primero Esaú. No nació primero Jacob, nació primero Esaú. Y Jacob salió pero agarrado del talón de Aquiles, del talón de Esaú, porque él quería quitarle el lugar desde que estaba en el vientre. Ya él traía esa personalidad de querer él ser el primero, y así usted ve cómo van pasando las cosas. Pero
a pesar de que era tan mentiroso, a pesar de que era tan vivonchón, a pesar de que era tan usurpador, porque usurpó a su hermano y recibió la bendición, haciéndole creer al papá que el papá, haciéndole creer al papá que él era su hermano. El papá lo bendijo creyendo que él era Esaú y él era Jacob. Y ya conocemos bien la historia. Estoy haciendo un recuento porque tengo gente nueva conectada, y entonces yo estoy para llegar al propósito de esto. Y Jacob llega a recibirlo todo, pero tiene que salir huyendo porque su hermano le promete que cuando vengan los días de muerte de su papá, él va a matar a su hermano. Entonces Rebeca le dice: vaya y devuélvase para la casa allá donde mi hermano Labán y quédese ahí, porque si no tu hermano te va a matar. Y Jacob se va y ya saben toda la historia. Trabaja 7 años por una mujer que él se enamora, Raquel, pero el suegro lo engaña, le da a Lea, no le da a Raquel el día de la boda, lo emborrachan y todo, y como esas mujeres se tapaban la cara, entonces él no la reconoció. Y también después vuelve a trabajar otros 7 años para poder recibir a Raquel, que era el amor de su vida. Después Raquel es estéril y Lea sí tiene hijos, entonces Raquel le da la sierva de él para que le tenga hijos. Entonces cuando Lea para de tener hijos, también le da la sierva a él. Después Lea vuelve a tener hijos y Dios bendice a Raquel y le da 2 hijos. Pero cuando nace José, ya Jacob está viejo, y Jacob amaba el primogénito de Raquel. Eran los ojos de Jacob. Tenía 12 hijos y una mujer, pero los ojos de él era José, el hijo de su amada Raquel. Máximo que cuando nace Benjamín, el segundo de Raquel, Raquel muere en el parto. Entonces mucho más amó Jacob a José. Pero vamos a leerlo ahora sí. Ya les di un contexto de la palabra para que nos ubiquemos. Dice en la Biblia: en José es vendido por sus hermanos. Dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Qué lindo, amén. Ellos habitaban ahí como extranjeros. Ellos todavía no habían tomado posesión de esa tierra como tierra de Israel, pero Dios los hizo habitar ahí como extranjeros, porque Dios quería que ellos conocieran esa tierra, porque un día se los iba a dar como la tierra prometida. Se dan cuenta que todo tiene un plan. Se dan cuenta que no era por nada que estaban viviendo en Canaán. Ellos ni sabían ni entendían todavía muy bien el plan de Dios, pero ahí está Jacob habitando. Y dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, en este momento de la historia ya José tiene 17 años, dice que apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, que son las 2 criadas, la de Lea y la de Raquel, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Eran tremendos. Los hijos de Bila y los hijos de Silpa eran tremendos y hacían cosas que no debían ser. Y José, como vivía pegado a su padre, era un muchacho recto, pero Dios tenía un plan con José, y amaba Israel a José, dice la Biblia, más que a todos sus hijos. Esto es extraño, porque mi hija siempre anda preguntándole a todo el mundo que si usted tiene favorito. Pareciera ser que siempre los padres tienen un favorito, aunque hay padres que dicen que no. Yo digo que los padres aman igual a todos los hijos, pero hay un favorito, depende del comportamiento del hijo.
no porque haya más amor del uno por el otro, pero es más fácil llevarse con el hijo que no es rebelde, con el hijo que no es malcriado, con el hijo que no está herido, que con el hijo que para todo te insulta, que para todo te reclama, que para todo te grita, que no te honra. Entonces así es la diferencia. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Mire, hasta la túnica tiene un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque esa túnica iba a traer sobre José una señal de preferencia, una señal de muy bendecido. Y eso iba a despertar la ira, la envidia de sus hermanos. Y usted dirá, pero qué mal, porque la gente me tiene que envidiar. Bueno, déjeme decirle que está dentro del plan de Dios. Usted solamente tiene que hacerse el que no se da cuenta. Porque hay momentos en que la gente notará que vino una señora y te regaló no sé qué, una licuadora, una cocina, y tus hermanos crujen los dientes y a esa siempre le regalan de todo, o a esa siempre tiene trabajo, o a esa siempre le rinde la plata. O sea, siempre va a haber esa envidia, pero es parte del plan, es parte del propósito. Dios necesitaba que sus hermanos se llenaran de envidia. Él fue el que guió a Jacob. Jacob no lo hizo porque oyó la voz de Dios, pero el Espíritu Santo guió a Jacob para hacer esa preciosa túnica de colores, que era como una túnica profética de gobernante. Jacob la hizo sin saber por qué la hacía, pero Dios sí sabía. Hay cosas en la vida que te van a pasar que no sabes, que son proféticas en tu vida, que son cosas que Dios va a abrir el mar rojo para ti. Yo recuerdo que Dios me habló un día a mí y me dijo que el ministerio mío iba a ser muy parecido al ministerio de Moisés. Dijo que mi ministerio sería semejante al de Moisés. Y un día invité a un predicador de Puerto Rico que yo no conocía, que me lo habían recomendado, que él no me conocía a mí, y él vino de Puerto Rico y lo primero que trajo fue una vara como la que usó Moisés para las señales de Egipto, que le llaman la vara de Aarón. ¡Qué tremendo! Él no sabía lo que Dios me había hablado. Yo nunca había conversado con David Vega, pero él trajo esa vara para mí. Hay cosas hay regalos, hay presentes que son proféticos. Nosotros fuimos a un viaje a Nicaragua y vimos una maleta muy linda que mi hija se enamoró de ella, y yo se la compré allá en Nicaragua y le dije, Paula, esta maleta es una maleta profética de que usted va a salir del país y va a ir a lugares muy lejanos. Y al año siguiente ella fue a Chile, fue a Argentina y hizo un viaje largo, estuvo en el desierto y también estuvo en los glaciares. Y hay cosas en la vida que usted no entiende que son proféticas, y que qué tremendo, amén. Esta túnica era profética para José, y dice la Biblia que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, y soñó José un sueño. Quiero decirte algo antes de continuar con los sueños. Dice la Biblia que Raquel le puso José a José porque significa Jehová añade. Tremendo eso, tremendo el nombre de él, porque José se volvió añadiduras, se volvió bendiciones, se volvió un hombre de propósito en la vida de ellos. Y dice que José soñó
un sueño y dice que le contó a sus hermanos y ellos llegaron a aborrecerle más todavía y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Les respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Esos sueños que Dios le da a José son la revelación del plan de Dios para él. Ahora ellos eran muy entendidos en sueños. Ellos estaban entendiendo perfectamente el sueño. Sabían que el sueño significaba que José los gobernaría, que José sería un día el Señor de ellos, que José reinaría sobre ellos. Al entenderlo, también sus hermanos empeoraron en envidia, en enojo, en todo lo malo, pero seguía siendo parte del plan. Ellos no podían amar a su hermanito y protegerlo porque el plan de Dios no se hubiera llevado a cabo. A veces tú piensas que las cosas que te pasan son porque tus hermanos tienen mal corazón, o como en el caso mío, que mi mamá me abandonó a los 3 años y yo me pude haber llenado de amargura con mis otras 2 hermanas y un hermano, porque éramos 4 de matrimonio. Mi mamá nos abandonó a los 4 y especialmente a nosotras 3 que nos dejó en San José. Por lo menos mi hermano quedó cerca de ella, con la mamá de ella, pero nosotros quedamos aquí y cualquiera y todo el mundo que nos veía decía: pobrecitas, pobrecitas, pobrecitas. Y yo recuerdo que oía que los hermanos de mi mamá se enojaban furiosos y le decían: ¿cómo se le ocurre? Ni una perra deja a sus hijos botados, y la maltrataban y le decían cosas, pero ella, sin darse cuenta, había perdido la razón y había hecho algo que estaba dentro del plan de Dios. Alabado sea su santo nombre. Era el propósito de Dios que ella nos llevara en casa de mi abuela, que era una mujer llena del Espíritu Santo y que sería la que luego nos instruiría a amar a Dios con todo el corazón, a tener un cristianismo verdadero, a no vivir a medias, a vivir una vida justa y piadosamente. Era el plan de Dios. Sí, pobrecitos, ¿quién no llora cuando una mamá lo deja botado? Pero cuando Dios tiene planes contigo, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Diga: yo sé que todo lo que he pasado es parte de mi plan, es parte de mi propósito, de lo que Dios tiene para conmigo. Amén, amén. Dice el verso, quiero quedarme aquí un momento antes de avanzar para decirte algo. Muchas de las adversidades que tú has vivido, muchas de las circunstancias que tú has vivido, ha sido por causa del plan y del propósito de Dios. Mire, ya yo a los 14 años tuve que salir a trabajar y me fui a trabajar a una casa de un tío mío, pero aunque yo tenía 14 años, yo tenía que ir al colegio temprano y venir temprano a las 12, porque iba de 7 a 12, no había colegio en la tarde en ese momento, y yo desde las 12 a las 5 que llegaban ellos de trabajar, yo tenía que tener
todo el oficio hecho y yo no tenía tiempo ni para chinearme, ni siquiera tenía tiempo para almorzar. Era algo que yo no entendía, y si hubiera entrado en autolástima y en autoconmiseración, me hubiera llenado de amargura, me hubiera llenado de qué sé yo, de resentimiento, pero solamente caminé y caminé, y cuando me di cuenta, yo me había hecho una mujer fuerte, una mujer luchadora, una mujer emprendedora, una mujer, como dicen en México, luchona, que no le paraba nada. Yo no sabía que Dios me iba a llamar a un ministerio donde luego tampoco me permitiría tener una cobertura de otro lado. Él me dijo: no hagas alianza con ningún ministerio, yo te voy a llevar, yo te voy a traer y yo te voy a respaldar, y hasta aquí ha sido. Pero yo fui formada desde niña para que yo no le tenga miedo a las cosas, para que yo enfrente retos, para yo derribar gigantes. El plan mío se venía cumpliendo desde que yo nací. Dios me hizo de un papá muy positivo, me hizo de una mamá muy trabajadora, y esas dos cualidades se unieron en mí, y eso es lo que me ha tocado hacer en la vida. Y por eso es que eres tan trabajadora, por eso es que no le arrugas la cara a nada, porque Dios te hizo nacer de ese papá y de esa mamá. Aunque tu papá y tu mamá haya sido un borracho, pero tenía genes con cualidades las cuales hoy se reflejan en ti por el plan, por el propósito de Dios para tu vida. Dios tiene un plan, y yo me vi con muchas cosas difíciles. En el caso mío fue al revés. Yo fui la que me llené de celos, de envidia de mi hermana mayor, que era la preferida de papi, porque Dios tenía un plan para mi hermana Rocío y yo no lo entendía. Pero yo creía que Dios solo tenía un plan para ella. Nunca me imaginé que Dios tuviera un plan para mí, porque fue tanto el dolor, fue tanto el rechazo, fue tanta la pobreza, fue tanto el abandono que vivimos, que uno no puede creer que de eso tan malo pueda salir algo bueno. Y hoy yo doy gracias a Dios por esa formación, por esas circunstancias, por esas cosas que viví, y porque Dios hace cosas maravillosas en la vida de nosotros. Hoy quiero decirte de parte de Dios, Dios te hizo con un propósito divino. Y dice en el verso 20 que Dios Jacob dice: y después fueron sus hermanos, verso 12, a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas a Siquem, ven y enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. Un momento. Dios tiene un plan para tu vida, pero la obediencia será una característica que te hará caminar en el plan. Si José dice: no, a mí ni me esté mandando, usted sabe que mis hermanos no me quieren ni ver la cara, me van a hacer burlas, se van a burlar de mí, allá no está usted para defenderme, y él se hubiera negado a ir, él hubiera arruinado los planes de Dios. Pero él, a pesar de que sabía que sus hermanos no lo querían, sus hermanos lo odiaban, no le podían hablar pacíficamente, dice la Biblia. O sea que ya cuando le hablaban o gritado o golpeadito, y siempre de mala manera, y que el papá lo mande a buscar a sus hermanos que están lejos en Siquem, eso era demasiado. Pero él no protestó. La obediencia para que Dios te envía a hacer cosas donde tú no te sientes capacitado, donde tú no te sientes seguro, donde tú sabes que a ti no te quieren en ese lugar, pero Dios dice que vayas. ¿Qué vas a hacer?
Si Dios te dice que vayas donde tal vez, qué sé yo, tú no quieres X raza de persona y tienes esa xenofobia ahí, y Dios te dice, pero es exactamente ahí donde te voy a enviar. Señor, es que no me gustan los chinos, pues vas para China. Señor, es que no me gustan los africanos, pues vas para África. O sea, Dios tiene un plan, pero ese plan va a depender mucho de ti. Hoy quiero que sepas que la columna vertebral de este mensaje es que la única persona que puede anular, cancelar el plan de Dios para tu vida eres tú mismo. No me digas que tu papá te abandonó y canceló el plan. No, eso era parte del plan. No me digas que tu mamá fue borracha. Eso era parte del plan. No me digas qué sé yo, que usted nació con una enfermedad. Eso es parte del plan. Pero tus actitudes ante la vida que te toca vivir y tus decisiones sí serán los que vayan a irse conforme al plan de Dios, o te vas a salir del plan. Y cuando haces algo fuera de la voluntad de Dios, te estás saliendo del plan de Dios. Amén. Si Dios dice, no os hagáis yugo desigual, pero usted, conociendo el evangelio, se fue a casar con don Demonín, pues señora, no espere que el plan de Dios se cumpla en su vida, porque nunca fue la voluntad de Dios que usted se casara con don Demonín, o si usted se fue a casar con doña Diabla. Esas fueron sus decisiones. Usted no buscó dirección de Dios. Usted no se casó con alguien en el Señor, como dice la Biblia. Usted fue al mundo a conseguir una hija de Satanás, y pues lógico se trajo a doña Diabla para casa. Eso son otras cosas. Eso es. Así que la columna vertebral de este mensaje es: la única persona, vamos, dilo conmigo, la única persona que puede echar a perder el plan de Dios para mí, el propósito de Dios para mí, soy yo misma. Mis hermanos no pueden, mi hermana no puede, mi papá no puede, mi esposo no puede. Mi esposa no puede, que mi esposo no quiere ni que ore. Es que Dios te va a hacer una mujer muy fuerte. Quizás te va a enviar a predicar a lugares donde hay que aprender a orar a escondidas, donde hay que predicar a escondidas. Dios, usted nada más obedezca, usted ore y lea la Biblia y tenga comunión con el Señor, que Dios tiene un plan para tu vida. Vean qué tremendo. Y dice que Israel lo envió. Y en el verso 18 dice: cuando ellos, quienes, los hermanos de José, lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Ellos planearon matarle. ¿Cuántas veces Satanás ha planeado matarle? Pero esos planes Dios los desmenuza, porque no era el plan de Dios ni el propósito de Dios que José muriera en manos de sus hermanos, porque Dios había dicho que él gobernaría, que él reinaría, que él se enseñorearía a sus hermanos. Si lo mataban, no tenía lógica los sueños. Así que mire lo que hace Dios. Así que dice, y cuando dice, y le dijeron, verso 19, y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Se burlan de que tú has creído que Dios tiene un propósito para tu vida. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos a quién, al papá: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. El diablo planeando destruir el propósito de Dios, pero Satanás no puede. ¿Quién es el único que puede echar a perder el plan? Tú mismo. Pero ni tus hermanos, ni tus hermanas, ni el diablo. Dios tiene propósitos y no hay quien pueda privarte del propósito de Dios. Y cuando Rubén, que era el hermano mayor, que era hijo de Lea, era el primogénito, oyó esto, lo libró de sus hermanos y dijo: no lo matemos.
Y le dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él. Lo dijo ¿para qué? Dice, por librarlo así de sus hermanos, para hacerlo volver a su padre. Miren qué tremendo. Eso fue una revelación que recibí hoy. Rubén quiso salvarlo para devolvérselo a Jacob, pero ese tampoco era el plan de Dios. Salvarlo para devolverlo a Jacob no era el plan de Dios. Salvarlo sí, pero devolverlo a Jacob no. Entonces Dios quita de escena a Rubén, y Rubén por algún motivo, no sé dónde está él, cuando los hermanos lo agarran y lo tiran a la cisterna. Y sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía y no había en ella agua. Una cisterna es un pozo profundo, profundo, profundo. Si José no hubiera sabido nadar, se ahoga. Y aunque supiera nadar, no tiene uno de dónde agarrarse. Y él se hubiera cansado y se hubiera terminado ahogando. Ellos pretendían que él muriera ahogado. ¡Qué tremendo! Pero Dios, que todo lo tiene bajo un propósito, la cisterna que ellos escogieron no tenía agua, estaba vacía. Entonces sí cayó a lo profundo de la cisterna, pero tampoco murió. Otra vez, ¿por qué no muere José? Porque el propósito de Dios no era que él muriera. Vean qué hermosa la palabra. No sé por qué no les gusta leer la Biblia, yo la disfruto. Amén. Y dice, y le tomaron, le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Amén. Y en el verso, es por tu llamado es. Dice que entonces, le quitan ellos yo puse entre mis notas, le quitan la túnica del príncipe. Usted no es príncipe porque usted tenga ropa de ricos. Usted me está entendiendo. A él se la quitaron y nadie pudo quitar que él fuera el gobernador de Egipto. Es que el llamado es el llamado. Usted puede ser que no ande con la ropa hoy de lo que Dios ha determinado que tú eres. Quizás no andes la sotana de sacerdote que Dios determinó que somos reyes y sacerdotes, pero sí lo llevas adentro. El plan de Dios está cumpliéndose. El plan de Dios está gestando. El plan de Dios hasta que dé a luz lo que Él ha prometido. Aleluya, damos la gloria al Señor. Dice, el plan de Dios estaba ahí en marcha. Y dice, venid, dice, y se sentaron a comer, verso 25, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. ¿Usted cree que es casualidad que cuando ellos tienen a José en la cisterna, cuando están ahí comiendo, ven pasar esa comisión de ismaelitas que van para Egipto, que Dios le había dicho a Abraham que su pueblo iría un día a Egipto, y que además sean mercaderes, que compran esclavos, que venden joyas, que venden aromas, que pasen ese momento? Eso era el plan de Dios en marcha. Aunque José estaba seguro triste, llorando, todavía estaba chineado, decimos en Costa Rica, en Puerto Rico dirían como añoñado por su padre, lo que sea, pero Dios seguía en marcha su plan. Ahí estaba. Qué casualidad, ¿verdad? Que pasar. ¿Por qué no iban unos ismaelitas que fueran para Etiopía? No, porque Dios no había dicho que el pueblo de Israel iba a entrar a Etiopía. Iban para Egipto porque Dios había dicho que el pueblo de él un día entraría a Egipto. Aleluya. Nadie puede deshacer lo que Dios tiene planeado. Y dijo los hermanos, venid y vendemos, el verso 27, a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él
Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Todo estaba tan sincronizado, el plan de Dios, el plan de Dios. Mire qué diablo más tonto. ¿Por qué? Porque él, si hubiera matado a José, no se cumple el plan de Dios, pero él mismo ayudó a cumplir. O sea, los enemigos de José fueron instrumentos en las manos de Dios para hacer cumplir el sueño de Dios para la vida de José. Dios tenía un sueño para todo Israel, pero específicamente le había hablado a José de lo que era su propósito. Y ahora ellos, al venderlo a los ismaelitas, queriéndole hacer un daño, todo ayuda bien a los que aman al Señor. Ellos más bien estaban cumpliendo el plan de Dios, pero eso no fue posible. Ellos no se dieron cuenta, pero Dios cumplía su plan. Dios le había hablado a José en sueños y Dios estaba cumpliendo lo que había hablado. Él se había mantenido en obediencia, él había andado bien delante de Dios, había honrado a su padre. Pues cómo no se le iba a cumplir su plan. Amén, amén. Y ya se saben el resto de la historia. Vamos al capítulo 39 del libro de Génesis. Y ya vemos a José quizás encadenado, lo llevaron por ese desierto semidesnudo porque le habían quitado la túnica para llevársela al papá ensangrentada para que él creyera que una bestia del campo lo había matado. Y llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Aleluya, esas conexiones que hace Dios. ¿Por qué no lo compró otra persona? Tenía que comprarlo un alto mandatario de Faraón, porque ¿cuál era el plan que él iba a gobernar? ¿Cuál era el plan que él iba a reinar? ¿Cuál era el plan que él iba a señorear? A él no lo podía comprar cualquiera, a él no lo podía comprar un campesino y meterlo por allá. Tenía que ser alguien que luego lo conectaría. Y yo me imagino a José llorando o a José perdonando, porque déjame decirte que una persona que no puede perdonar es una persona que no puede caminar en el plan de Dios. Yo he visto gente enferma, he visto una persona con ¿cómo se llama? Fibromialgia por falta de perdón. Gente con una pierna abierta porque está llena de rencores contra sus patrones, contra su familia, contra los que le quitaron aquello y le quitaron eso. Dios quiere que perdones porque hay un plan para tu vida, y si caminas en obediencia y Dios te dice que perdonas, que bendecida a los que te maldicen, que ora por tus enemigos, si tú obedeces, caminarás en el plan de Dios y no importa cuántos se levanten contra ti, porque Él ha dicho, vendrán contra ti, pero no te vencerán, porque contigo estoy para librarte, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios usó a Rubén para que no mataran a José, pero también usó a los mismos hermanos que lo querían matar para que no lo devolvieran a casa de su padre, sino que lo tiraran la pelota hasta Egipto, porque ese era el plan de Dios, que José entrara a Egipto. Y una vez entrado José a Egipto, el plan de Dios seguía acelerándose, moviéndose, y José entra a Egipto y lo compra Potifar, el mandatario del ejército de Faraón, nada más y nada menos, un hombre importantísimo en Egipto. Y dice que la Biblia, vea, ¿quién puede decir? Vendido por sus hermanos, le quitaron su túnica, caminó todo el desierto desde Canaán hasta Egipto, por ese desierto, llevando sol, llevando frío por las noches, no sé qué clase de comida ni de trato le daban a los que compraban de esclavos,
no creo que haya sido muy bueno, no parecía que el plan de Dios se estuviera cumpliendo, todo lo contrario, la noche era oscura, el panorama era grave, pero se estaba cumpliendo el plan de Dios en la vida de José. Y dice la Biblia, a pesar de la pandemia, a pesar de tu circunstancia económica, a pesar de que no has conseguido trabajo, Dios está tejiendo un plan en tu vida, formando el carácter de Cristo en ti, desarrollando en ti un hombre y una mujer de prioridades. Antes le dabas prioridad a la apariencia, antes le dabas la prioridad al estatus social, antes le dabas a la prioridad tu seguridad económica. Dios te botó todas esas falsas seguridades y ahora te está encaminando para darte al fin lo que tú esperas. Dice que tengo planes de bien y no de mal, para darle el fin que usted espera. ¿Quién puede? Bueno, yo no sé qué hubiera pensado José si hubiera leído en medio de esa circunstancia, vendido como esclavo, lejos de su papá, lejos de su familia, en un idioma que no sé si lo conocía, tal vez sí, su papá se lo había enseñado, porque el papá le enseñó a leer y a escribir a él, o empezar a hablar un nuevo idioma, nuevas costumbres, nuevos dioses, que él estaba acostumbrado a ser temeroso de Dios y ver a la gente abocada a la diosa que se dio Isis o Amon-Ra, o todos los dioses que tenían los egipcios. Qué tremendo, qué circunstancia más dura estaba este muchacho de 17 años. Demasiadas cosas malas para tan pocos años, ¿no cree? Pero dice el verso 2, mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo próspero? Un egipcio, un esclavo no podía tener propio nada. No es que él estaba haciendo riqueza, pero Dios le llama la prosperidad cuando Dios hace que todo te vaya saliendo. Tener dinero no es ser próspero, es tener dinero. Ser próspero es tener la bendición de Dios sobre ti. Y cuando usted es un hombre y una mujer que camina con Dios, con la bendición de Dios, no es que tenga dinero en el banco, no es que tenga grandes joyas, es que la gente vea que Jehová está contigo. Y vea lo que dice el verso 3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracia ante sus ojos y le servía, y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. ¿Qué pasa si hubiera dicho José, para que yo voy a trabajar bien, para que se vuelva más rico? Potifar, ese viejo que ni me paga, porque a los esclavos no se les pagaba, solo se les daba comida, vestido y alimento. Ese era el pago que podían tener. Ellos no podían tener casa propia, ellos no podían tener carro, ellos no podían tener joyas, todo lo que ellos tenían, aún sus hijos le pertenecían al amo. Así eran las cosas. Sin embargo, la Biblia dice que José era próspero. Aunque todo lo que él tocaba, Dios lo hacía prosperar, no le pertenecía a José. Dios estaba probando la actitud, el corazón de José, para poderlo llevar a las promesas. Y ahí es el secreto. Hay gente que no espera, hay gente que desespera, hay gente que tiene envidia porque su patrón ni trabaja y se lleva toda la plata y usted un pinche sueldo. No, señor, Dios tiene un plan. Ese tiempo laborando por ese pinche sueldo va a formar en ti el carácter de Cristo. Será tu forma de demostrarle a Dios que lo amas, si le da mucho, si le da poco. Usted tiene que aprender a no quejarse. Usted tiene que aprender a ver
a Dios en todo. Mire, yo le digo, ya le decía yo a Paula, la gente no ve a Dios porque no lo quiere ver, pero si usted pasa con los ojos abiertos, Dios se glorifica hasta en los insectos que entran en su casa, porque yo le oro a Dios para que no me entren insectos, y cuando alguno quiere entrar, Dios hace que lo vea en el corredor, o Dios hace que me lo encuentre en un lugar porque Él me hace feliz. Él sabe que a mí un insecto en la casa me oprime. Él es bueno, Él es bueno. Dios sabe que a mí me gustaba un carro y yo lo pedí, esperé por él tanto tiempo, hasta que un día yo iba a Estados Unidos y le decía a Rocío, esa es la visión, esa es la visión. Y dice, ¿pero qué? La visión, Rocío, el carro que yo sé que Dios me va a dar. Pero oiga, yo no tenía ni siquiera $1. Recuerdo que una vez fui a un aeropuerto y tuve que estar 12 horas y yo no tenía $1 para comprarme una Coca-Cola, y viendo carros que valían millones, y que cómo iba a ser esa la visión. Es que no se trata de tu dinero, es que no se trata de tu fuerza, se trata de lo que Dios te ha prometido. Y Él a mí me dijo algo, yo no sé si a usted se lo ha dicho: deleítate en mí y yo concederé los anhelos de tu corazón. Y yo me deleitaba en Él. Por eso yo estaba segura que Dios me iba a dar el carro que yo quería. Yo no estaba pidiendo modelos, yo no estaba pidiendo años, yo estaba pidiendo a Dios X tipo de carro. En el carro que yo quería, Dios me lo dio más de lo que yo lo pedí, porque yo nunca se lo pedí con asientos de cuero, yo nunca se lo pedí con todo full, nunca le pedí con full extras, pero Él me lo quiso dar así, porque Él es bueno. Pero tú tienes que aprender. Cuando nos dejaba el bus de los Guidos, cuando nos dejaba el bus de Curú, o teníamos plata solo para el bus de los Guidos, y el de San José nos teníamos que venir a pie, y cosas de ese tipo, y usted le está sirviendo al Señor y usted dice, Señor, ¿qué pasa? Que no tengo ni los pases. Pero el plan de Dios se está cumpliendo. Siempre iba con alegría, siempre iba con gozo a trabajar los Guidos, siempre iba con gozo a trabajar Cartago, aunque en Cartago yo sabía que no me daban ni 5 pesos para los pases. Yo sabía, y eso que andaba con gente adinerada, le predicaba a gente adinerada, pero no eran capaces de agarrar 1000 colones y decir, tome, Marielos, páguese los pases porque usted vino hasta aquí a predicarnos. Trabajaba con gente que Dios, no es que ellos eran malos, es que Dios lo permitía para probar mi corazón. Un día, hermano José Luis dijo, Marielos, usted, ¿por qué no ha salido? No me ha hecho caso y no ha salido de Cartago. Y yo le dije, hermano José Luis, usted nunca me ha dicho que salga de Cartago. El día que él me lo dijo, yo supe que era Dios y supe que era el tiempo. Y ahora esperar. Empecé a trabajar los Guidos, empecé a moverme. Un día me sacaron de los Guidos, supe que se terminó el tiempo de los Guidos. Ahora, ¿qué hago? El Señor me dijo, vete a Lomas del Río. Ahí empecé a abrir una célula, y hasta hoy esas mujeres que estuvieron ahí han sido las columnas financieras, y los que ellas llevaron a Cristo son las columnas financieras que Dios ha sostenido mi ministerio. Dios tiene planes preciosos. Yo bendigo la obra de sus manos y bendigo la gente que no se reveló al plan de Dios, sino que fue movida a misericordia para ayudarme. Yo doy gracias a Dios, y todo es un plan. Mandarme a Puerto Rico fue un plan, llevarme a Estados Unidos fue un plan, abrir la iglesia fue un plan. Todo ha sido un plan perfecto para encajar a un propósito mayor. Y Él todavía me dice, no ha pasado por tu cabeza lo que yo pienso hacer contigo. Ni me imagino. Ahora sí es cierto que no me lo han revelado, pero no importa. Yo sigo caminando en obediencia, porque yo no me voy a perder mi tierra prometida por desobediente, ni por habladora, ni por murmuradora, ni por nada. Y eso es lo que yo quiero enseñarte. El tiempo se ha ido, mi tiempo se ha ido, pero déjame decirte que todos conocen la historia, como después la esposa de Potifar se le ofrece en bandeja de plata a José, y le dice, duerme conmigo. Y me gustan las palabras de José que dice,
en el verso 7 del capítulo 39, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. La Biblia dice que José era lindísimo, dice que era de hermoso semblante. En Costa Rica diríamos era guapísimo José, y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano lo que tiene. No hay otro mayor que yo en casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Oh my God, no solamente lo hizo por fidelidad a Potifar, que lo había dado toda la confianza, sino porque él sabía que aunque no estaba en tierra de Canaán, había un Dios en los cielos que le había prometido que él sería rey, que él señorearía, que él estaría aún sobre sus hermanos, y él era el único que podía echar a perder ese plan. ¿Qué hubiera pasado si José se debilita? Si José se debilita, porque él no tenía mujer. José se va a casar hasta que ya está reinando. José pasó sin mujer todo ese tiempo, 17 años, quizás en este momento tal vez ya tenía unos 22, 23 años, todas las hormonas caminando a esa edad para los varones especialmente, pero él se guardó para Dios en obediencia porque él no quería salirse de lo que Dios le había prometido, y él se guardó. Si él cae en pecado y cae en adulterio, él hubiera echado a perder el plan de Dios. Ahí sí es cierto, lo que no pudieron hacer los hermanos, lo que no pudo hacer el diablo, lo que no pudo hacer nadie, ahí sí es cierto que nada hubiera podido hacer ni Dios. Ni Dios. ¿Por qué? Porque aunque Él es Dios, Dios puede hacer algo con una persona que quiere caminar con Él, que camina agradándolo a Él. Y el Espíritu Santo hoy te habla y te dice, yo quiero caminar contigo, tengo planes para ti. Si usted, le voy a dejar la tarea que ya no me dio tiempo de leerla, Efesios 1, lea todo el capítulo, como él dice que nos predestinó desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos hijos suyos, por solo que le dio la gana, dice, por su beneplácito, como para que anunciemos las maravillas del Señor. Él te hizo para que seas su siervo y su sierva. Él te hizo para desarrollar el plan que Él tiene. Claro que José fue el instrumento que Dios usó para luego traerse toda la nación de Israel hasta ahí, pero él era parte del plan. Él, Dios lo puso a gobernar. Ya sabemos todo lo que le pasa en la cárcel, luego lo mandan a la cárcel y casualmente lo mandan a la cárcel donde están los presos del rey, donde iban a estar el panadero, el copero y todo lo que usted sabe que pasa. Pero Dios hace al final de esta historia que José reine como los sueños hace tal vez 10 años atrás o 20 años atrás, Dios le habría hablado a José. A veces usted quiere las cosas para ayer, pero Dios no se las puede dar porque primero tiene que preparar tu corazón, tiene que quitarte asperezas, tiene que quitarte miedos, tiene que quitarte inseguridades, tiene que quitarte confort, tiene que quitarte orgullo, tiene que quitarte envidia, tiene que quitarte todo lo que no sirve. Dios tiene planes para tu vida, así que yo te dejo esta palabra, y espero que el Señor haga cosas grandes y que usted entienda que usted nace con un propósito, y que le hayan pasado cosas malas no significa que usted no esté caminando en el plan de Dios, pero la desobediencia sí te saca del plan de Dios. Dios añada bendición a su palabra.